Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos, amigos. Sube a 12 el número de fallecidos tras el deslave ocurrido en Quilloturo, en la vía que conecta Baños con El Puyo. Autoridades solicitaron ayuda a otras provincias para dar con los 30 desaparecidos. Brigitte Mancheno con los detalles a esta hora. Brigitte, te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal, Diana? Amigos televidentes, muy buenas noches. 8 de la noche con 2 minutos y justamente nosotros nos encontramos sobre el puente que conecta Baños con El Puyo. Hicimos un recorrido esta mañana y pudimos contabilizar al menos 12 deslizamientos de tierra que hacen imposible el tránsito vehicular. Hasta Río Blanco es que los autos pueden. Realmente es casi paulatino el hecho de que puedan pasar, es un tanto complicado también, sin embargo las autoridades dicen que hasta ese punto se puede pasar. De ahí en adelante la situación es un poco más complicada y es que precisamente nosotros recorrimos hoy la zona de Quilloturo y esa ha sido denominada por las autoridades como la zona cero del lugar. Hicimos un recorrido, conversamos con las víctimas también que perdieron familiares e incluso reportan que varios están desaparecidos. El cuerpo de bomberos de esta zona contabiliza que al menos serían 30 las personas desaparecidas. Les tenemos preparado un reportaje. Veamos. Bastó un ladrido del perro rescatista de la Policía Nacional para dar con los 2 últimos miembros de una familia que quedaron sepultados en los escombros de su propia vivienda, tras el deslave ocurrido este domingo en Quilloturo, en la comunidad del Placer ubicada en la vía que conecta Baños y El Puyo, dejando como saldo ya 12 personas fallecidas y más de 10 heridas. Casas afectadas hasta el momento se ha hecho el censo, son más de 5, no sabemos, como les digo, ustedes ven la magnitud del desastre y hay algunas familias que han fallecido completamente. Sobre los desaparecidos, el cuerpo de bomberos de la zona afirma que serían 30, tomando como referencia que de ellos 15 serían visitantes o personas que pasaban por la vía cuando la tragedia ocurrió, como es el caso del hermano de Sonia, que a la hora del deslave regresaba del Puyo y desde allí no saben nada de él. Esperanzas de encontrarle bien ya no tenemos, pero esperemos que por lo menos podamos llevarle a casa. Otros aún esperan encontrar entre los escombros al menos los cuerpos de sus vecinos. Sin embargo, entre la desesperación también muestran su indignación, pues afirman que hace 2 años algo parecido pero de menos proporciones ocurrió. Sin embargo, desde allí las autoridades no han tomado medidas preventivas. Así hemos sido olvidados. Los sobrevivientes que quedaron de hace 2 años ofrecieron maravillas las autoridades, pero no hubo nada. A otra de las zonas afectadas en los exteriores de la central Agoyán acudió el ministro de Energía y Minas y aseguró que desplazarán el personal y maquinaria necesarias para atender las emergencias de esta zona. Y bien, tal como lo pudimos escuchar, esta es la realidad de Quilloturo, la denominada zona cero por las autoridades de aquí de Baños. Y es que afirman que las víctimas mortales el día de hoy ascendieron a 12. De hecho, como ya lo escuchábamos en el reportaje, mientras nosotros visitábamos el lugar, dieron con 2 personas que se encontraban enterradas en su propia casa. Esto correspondía a una adulta mayor y a una menor de edad. Y bueno, también nos comentaban que al menos serían 30 las personas desaparecidas, 15 que pertenecen al barrio, de hecho, y otras 15 que eran personas que estaban transitando por el lugar, que estaban en estos buses interprovinciales y que, bueno, pues habían lastimosamente estado en la zona ahora denominada cero. Ahora, moradores de este sector piden a las autoridades que visiten la zona. De hecho, conversamos hace pocos minutos nada más con el alcalde y nos confirmaba que el día de mañana esperan ya habilitar el paso al menos hasta la zona cero del lugar. Nosotros estaremos pendientes, de hecho, el día de mañana en nuestra primera emisión les contaremos más sobre cómo se desarrolla la situación en esta zona. Nosotros nos despedimos precisamente, estamos en los exteriores de la central hidroeléctrica Agoyán. Diana, tú continúas con más, que tengan una buena noche.
Buenas noches también para ti, Brigitte. Gracias por la información. Dura situación. Y otra noticia lamentable. 4 personas fallecieron cuando se trasladaban en un automóvil del Tena hacia Riobamba. Su vehículo fue arrastrado por el caudal del río Gualiñán, perteneciente a la parroquia Cebadas en Chimborazo. El fuerte temporal aumentó el caudal del río Gualiñac de la parroquia Cebadas en la vía Huamote-Macas de la provincia de Chimborazo. La fuerza del agua y los sedimentos arrastraron un vehículo en el que viajaban 5 personas. 4 de ellas desaparecieron. Ha habido una desgracia. Tenemos 4 vidas perdidas acá en este sector con un vehículo que prácticamente se fue a la quebrada. Eran miembros de una sola familia, entre ellos una menor de 5 años. Salieron del Tena y su destino era Riobamba. Al momento de intentar cruzar, la creciente apareció. Intentamos tratar de sacarle con una cuerda que nos prestaron, pero es imposible, se encuentra muy llena de lodo. A la zona del desastre llegó personal de bomberos, grupo de operaciones especiales GOE, y con ayuda de cerca de 30 habitantes del sector realizaban la búsqueda de los cuerpos en medio de lodo, piedras y escombros. Los deslizamientos siguen y se complicó un poco el rescate. Organismos de socorro continúan en la búsqueda de los ocupantes del taxi. Hasta el momento se confirma el hallazgo de los cuerpos de 2 mujeres y el de un hombre. Los esfuerzos humanos no fueron suficientes, se necesitó de maquinaria pesada, como una grúa y una retroexcavadora para tratar de retirar el vehículo que quedó atrapado en una quebrada. Son varios lugares que están afectados y prácticamente los centros muy grandes están aquí en este sector. Hay otro sector que está más arriba en el Chilca y otro está en Colay, en Atillo. El mal temporal ha provocado daños como desbordamientos de ríos, deslizamientos de tierra, dejando cerca de 12 comunidades incomunicadas en la parroquia Cebadas. La madrugada de este lunes 17 de junio se reportó el cierre de la vía Loac-Santo Domingo debido a varios daños registrados en el puente ubicado en el kilómetro 90 de esta carretera. Según las autoridades, las afectaciones se habrían producido por las fuertes lluvias registradas en la zona. Las fuertes lluvias registradas en la provincia Sáchila nuevamente afectan la vía Loac-Santo Domingo. Se trata del puente ubicado sobre el río Guarracil en el kilómetro 90, el cual presenta fisuras en la carpeta asfáltica. Tenemos que colocar 2 alcantarillas de manera urgente de ida a Santo Domingo y de ida a Quito para fortalecer el puente. Las bases del puente están en buenas condiciones de acuerdo a lo que han manifestado los técnicos. Hasta determinar las acciones a ejecutar ante esta nueva emergencia, la prefectura Sáchila solicitó el cierre de esta arteria vial hasta segundo orden. Tenemos para los desvíos, tenemos en la parroquia Yuriquín por la altura de la gasolinera Primas, y esos vehículos tendrían que salir hacia las Mercedes. CTS va a mantener las 24 horas, en los 3 turnos diferentes. Tráfico pesado por la vía Loac-Santo Domingo no se puede pasar. No hay paso, por favor, vamos a tomar las vías alternas. Esta acción afecta principalmente a quienes habitan en parroquias y recintos a lo largo de la Loac-Santo Domingo, quienes aún no se recuperan económicamente del cierre de la carretera tras el colapso del puente sobre el río Lelia. Y eso va a demorar ¿cuánto tiempo? Y a nosotros que vivimos en la vía nos perjudicaría total. Los negocios, los trabajos, el estudio, todo. Ante esta emergencia, el equipo técnico de la prefectura se encuentra activo en el sitio para evitar que el puente colapse en su totalidad y perder conectividad con otras provincias. En al menos 12 provincias del país hay vías cerradas o parcialmente habilitadas como consecuencia de las intensas lluvias de este fin de semana. A continuación les presentamos una actualización del estado de las carreteras a nivel nacional. Al menos 42 eventos peligrosos a causa de las precipitaciones del fin de semana generaron varios daños en la infraestructura vial del país. De acuerdo al último corte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, existen varias vías afectadas entre regiones del Ecuador. En la costa están parcialmente habilitadas en la provincia de Esmeraldas 3 vías hacia Pueblo Nuevo, el redondel de Mataje por la entrada de San Lorenzo, la vía San Lorenzo, Yede San Lorenzo y el Guadual. En Manabí, la vía Canuto-Calceta, San José de Chamanga, Pedernales, Jipijapa, límite provincial, Manabí, Guayas, La Cadena. En la sierra, en la provincia de Tungurahua, la vía Baños-Puyo permanece cerrada a causa de varios deslizamientos, al igual que la vía Pelileo, Baños-Pelileo en el tramo de Las Pampas. En la provincia de Chimborazo hay 2 vías cerradas, Riobamba, Cebadas, Macas, por deslizamientos en el sector de Atillo y en el sector del Retende y Chubamba, al igual que la vía Riobamba-Penipe a la altura del puente por precaución. En Azuay está habilitada parcialmente la vía
vía Cuenca, Girón, Pasaje, Machala, pues se iniciarán los trabajos de mejoramiento de calzada en el kilómetro 37, por lo que se suspenderá la circulación en el carril izquierdo. En la Amazonía, en la provincia de Sucumbíos, está cerrada la vía Lumbaquí, La Bonita, Julio Andrade en el kilómetro 50, 68 y 78. La vía alterna por la que puede optar es Baeza, El Reventador, Lago Agrio, El Coca. En Napo están cerradas las vías Cuyuja, Baeza, la Y de Baeza, Papayacta, Quito, Tena, El Reventador, Y de Baeza, Tena, Baeza y Tenapuyo. La vía alterna para camionetas y autos es el antiguo puente de Puerto Napo, mientras que para pesados la ruta alterna es Puyo, Baños, Ambato, Quito. En Pastaza, las vías Puyo, Santa Clara, Tena y el límite provincial Tungurahua, Pastaza por un derrumbe en Río Blanco y Agollán. Preste atención porque en Morona, Santiago las vías cerradas son Macas, Puyo por el aumento del caudal del río Upano y la vía Méndez, Guarumales, Cuenca por un deslizamiento en el sector Bomboíza 2. La vía alterna es Plan Milagro, Cuenca por la Loma de la Virgen. El oleoducto de crudos pesados, OCP, suspendió su operación como una respuesta preventiva ante las fuertes lluvias que azotan a la provincia del Napo y que aceleraron la erosión del río Quijos. Expertos sostienen que son paños de agua tibia, pues es necesaria la construcción de una variante. Las intensas lluvias de las últimas horas pusieron una vez más en riesgo la infraestructura del oleoducto de crudos pesados OCP. Según este comunicado emitido por la empresa, la cantidad de agua que se registró aceleró de manera significativa la erosión del río Quijos en el cantón Chaco, provincia del Napo, y por ello se declaró fuerza mayor ante una eventual afectación. La empresa decidió suspender la operación y cerrar las válvulas por donde pasa el petróleo. Hay una perfecta coordinación con Balao. En Balao tenemos los tanques, grandes tanques de almacenamiento para que las exportaciones no se interrumpan. Sin embargo, lo que sí preocupa es que poco se ha hecho para enfrentar la erosión y el riesgo que tiene el oleoducto, que recorre 485 kilómetros desde los campos petroleros en el norte de la Amazonía hasta la terminal marítima de Balao en Esmeraldas. Más aún cuando el 31 de julio termina el contrato de concesión con OCP, que ya recibió una prórroga de 191 días. El proyecto de cambio de ruta está planeado, está aceptado, en cierto modo se ha detenido. Que esté delegado a una operación privada que justamente le permita tener los recursos para hacer la variante, porque la variante implica muchos millones de dólares que en este momento Petroecuador no tiene ni un centavo ni para comprar un lápiz. La construcción de la variante es primordial, explican los expertos, pero el tiempo se acorta. Hoy por hoy el OCP está subutilizado, pues su capacidad es de 450.000 barriles por día y solo se transportan cerca de 200.000. Los cortes de energía anunciados para la noche de este lunes se suspenden. Desde el Ministerio de Energía se informó que actualmente la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair está habilitada para operar. Tras varios anuncios, el gobierno finalmente comunicó que los apagones se cancelan a pesar de la caída de producción hidroeléctrica en el país. Y es que producto de las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas en la Sierra y Amazonía ecuatoriana, el cuarto de máquinas de la central Agollán sufrió filtraciones, lo que ocasionó que esta hidroeléctrica deje de funcionar. El Ministerio de Energía aseguró que la central San Francisco también está fuera de servicio, mientras que Coca-Cola Sinclair está habilitada con la mitad de su operación, produciendo así 750 megavatios. Asimismo, Coca-Cola Sinclair, cuando hay fuertes lluvias, genera altos sedimentos que llegaron a tener esta vez órdenes de 10.000 partes por millón. Esto hizo que más temprano este lunes Coca-Cola Sinclair nuevamente deje de operar, ocasionando cortes de luz en varias provincias del país. En Guayaquil hubo apagones en sectores como Los Ceibos, Mapasingue, Kennedy y en ciertas zonas del centro de la ciudad. Pichincha, Esmeraldas, Sucumbío, Santo Domingo, Los Ríos y Azuay también registraron cortes de electricidad. Muy altos sedimentos y tasa de crecimiento de
aquellos sedimentos en la captación más lenta de lo normal. La paralización de las hidroeléctricas San Francisco, Agoyane y la operatividad de la mitad de Coca-Cola Sinclair causaron que más de 1.000 megavatios estén inoperativos. El gobierno aseguró que todo el parque térmico está prendido, mientras que se anunció la compra emergente de 400 megavatios a Colombia. La problemática inició el domingo cuando el gobierno dijo que estas 3 centrales mencionadas presentaron inconvenientes por las lluvias suscitadas. Iniciamos una serie de entregas especiales en torno a la migración irregular hacia Estados Unidos. Stephanie Paz visitó la frontera entre México y el país norteamericano y ahora ya está aquí para contarnos más sobre los riesgos, peligros y dificultades que encuentran los ecuatorianos que deciden tomar vías no regulares en busca de cumplir el llamado sueño americano. Adelante, Steffi, te escuchamos. Así es, los riesgos a los que se enfrentan los ecuatorianos y quienes deciden tomar rutas irregulares, ya sea por aire, mar o tierra, para llegar hasta Estados Unidos son incontables. Recogimos testimonios de migrantes y víctimas de secuestros por parte de cárteles mexicanos, testigos además de violaciones a hombres y mujeres de todas las edades. Son desgarradores los testimonios de quienes deciden emprender el viaje por las denominadas trochas. Veamos más en el siguiente reportaje. No repetiría nuevamente este viaje, sinceramente, como suelen decir los dichos, para sufrir en otro lado sufro en mi país. Fue difícil contener las lágrimas al escuchar las historias de terror de decenas de migrantes que llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos por pasos irregulares. Sonia cuenta, por ejemplo, que su travesía duró más de 5 meses. Estuvo en tránsito por diversos países, entre ellos Panamá, en donde tuvo que cruzar la letal selva del Darién. Yo vi una cabeza de muerto, una mano sola. Tú no puedes ni siquiera oponerte a que te vayan a violar una niña porque te matan también o te la matan a ella. Así como ella, miles de migrantes que cruzan por las denominadas trochas se enfrentan a incontables peligros. Bueno, Fresita y brother, aquí va otro grupo tuyo cruzando la balsa. Un compatriota nos dio acceso a estos videos en los que se observa cómo ecuatorianos son transportados en balsas hasta México por coyoteros. Se trata de alrededor de 60 compatriotas que están actualmente en tránsito por Centroamérica. Pasaron 2 días en este pequeño espacio y quienes lograron sobrevivir ahora deben pagar más de $1,500 para salir de las denominadas casas de seguridad. Preguntaban las nacionalidades de cada uno y pues de ecuatorianos nos separaban en algún lado y a pedir dinero. En nuestro recorrido encontramos también a aquellos compatriotas que tras llegar a México se encontraron con el tramo más mortal y violento del viaje. Se subían agentes migratorios a pedirles dinero. Al pasar a Estados Unidos por caminos irregulares, muchos deciden internarse entre la vegetación y es allí en donde son presa de víboras. Deben transitar aún por un terreno hostil y son además perseguidos por miembros de la policía, militares y patrulla fronteriza. Sin embargo, los controles no son solo por tierra. A través del Río Grande o Río Bravo, que limita México con Estados Unidos, también se realizan patrullajes. Cuando se cae fuera de una balsa, especialmente si no saben nadar, y aún aunque sepan nadar, las corrientes esas y los remolinos se los llevan hacia abajo. No hay cifras de quienes han muerto ahogados en este río. A muchos de ellos sus familiares aún los buscan. El que pase por ahí tiene que saber que o entra y no sale. En un siguiente reportaje les contamos cuál es la situación de los menores de edad y las condiciones en las que llegan después de la travesía. Desde ese lunes se abre el proceso de impugnación ciudadana a los integrantes de la terna para designar al titular del Consejo de la Judicatura. El listado enviado por el presidente de la Corte Nacional, José Swin, la integran 3 abogados cuyos nombres serán sometidos al escrutinio ciudadano.
Los nombres vienen de la sugerencia del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, y la terna que fue entregada al Consejo de Participación Ciudadana se enfrenta al proceso de impugnación. Esto supone conocer sobre su trayectoria, casos, relaciones y conexiones. Desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quienes presentan una breve radiografía de esta terna, Marcelo Espinel cree indispensable saber a detalle quiénes aspiran a dirigir la judicatura. Hay una labor importantísima que es la designación, evaluación y la destitución de los jueces. La terna está integrada por Telmo Molina, Dunia Martínez y Mario Godoy. En el caso de Telmo Molina se sabe, por ejemplo, que ha sido juez de garantías penales, jefe de atención integral de la Fiscalía, fue secretario de Archivo Central, además de especialista en modernización judicial. Y un dato que muchos han considerado relevante, su esposa es la jueza Karen Matamoros, quien en abril del 2017 condenó a los comisionados anticorrupción denunciados por Carlos Polit. Ojo, nos permiten tener un panorama mucho más amplio de estos potenciales conflictos de intereses. También en la terna está Dunia Martínez Molina, especialista en Derecho Constitucional. Fue comisionada de la Comisión de Calificación para Jueces de la Corte Constitucional, delegada por Guillermo Lazo, y docente universitaria. Y está el recientemente integrado a la terna, Mario Godoy Naranjo, procurador en Petroecuador en este gobierno de Daniel Noboa, asesor del Tribunal Contencioso Electoral en 2021. Fue abogado de Guillermo Churuchumbi, director de gestión en la presidencia en 2019. Se sabe también que en septiembre del 2019 Mario Godoy se presentó en calidad de vocero de un exdirector de aviación civil y su hermano, ambos capturados con una carga de droga en Centroamérica y procesados por delincuencia organizada. Godoy es quizá el integrante más cuestionado de la terna por sus vínculos políticos o incluso cercanos al presidente Noboa. Es importante conocer este tipo de información para que la ciudadanía pueda confiar más en el proceso. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha abierto el proceso de impugnación a esta terna hasta el próximo miércoles 19 de junio. Seguimos, amigos. El bloque de seguridad afirma que Manta cumple 10 días sin muertes violentas, mientras que en el resto de la provincia de Manabí los asesinatos se redujeron a la mitad. No es fácil luchar contra el crimen organizado. Con estas palabras y desde Manta en Manabí abrió la ministra del Interior, Mónica Palencia, el balance de resultados obtenidos por el bloque de seguridad, que hoy puede decir que esta urbe, que agrupa el 60% de los asesinatos del país, cumple sus primeros 10 días sin muertes violentas. También tenemos un decremento, 7% de disminución en delitos en general. En tanto que a nivel de la provincia manabita los asesinatos se han reducido a la mitad, pasando de 17 a 8 muertes por semana. Resultados que, a decir del comandante de la Policía Nacional, César Zapata, se han logrado debido a intervenciones tácticas en las que se ha capturado a 9 objetivos de alto valor y 116 objetivos de intermedio valor. Han sido abatidos 11 presuntos delincuentes. Agregó además que también durante esta semana se han realizado 110 allanamientos en las zonas más críticas. Se ha procedido a aprender a 101 personas, se ha incautado más de 1,5 toneladas de droga, especialmente aquí en el sector de Cuba. También se ha recuperado 6 vehículos reportados como robados, mientras que otros 9 automotores junto a 11 motocicletas han sido decomisadas. Ya que esto es quitarle recursos al enemigo y debilitar a estas estructuras. Que están lejos de darnos una tregua, pues tan solo hace 2 días atrás se reportó un nuevo ataque armado en Olmedo, en la provincia de Manabí. Actualmente se registra una disminución del 16% de muertes violentas a escala nacional, esto según las autoridades. 2 integrantes del grupo terrorista Los Lobos, que tenían tomadas 3 minas, fueron aprehendidos en Camilo Ponce Enríquez, provincia de La Suay. Además de los detenidos, las Fuerzas Armadas decomisaron armas y municiones. Este es el momento exacto en el que miembros de las Fuerzas Armadas intentan ingresar a Austrogold, una de las 3 minas que fueron intervenidas el sábado por la noche por miembros del grupo de delincuencia organizada Los Lobos.
Hay 2 aprehendidos. Se trata de los ecuatorianos Javier Eduardo Suárez, alias Minei, y Justin Bravo, alias Justin, integrantes de los lobos capturados la tarde del domingo en el sector minero de Bella Rica, provincia de La Suay. Nuestra fuerza reaccionó defendiéndose. No tuvimos ninguna baja, ningún herido. Las otras minas intervenidas fueron Brecha de Oro y Oro Mining. En total se decomisaron 6 armas de fuego, 5 alimentadoras, más de 700 municiones y 6 cápsulas detonantes. Al momento que nosotros recuperamos el control de las minas, había mineros capturados, secuestrados. Se procedió a liberar a los trabajadores. No hubo heridos. Mientras tanto, la Policía Nacional asegura que los operativos CAMEX se reforzarán en la zona. El bloque de seguridad va a continuar realizando las intervenciones para mantener la seguridad y el orden en este cantón. Los 2 sujetos capturados serán puestos a órdenes de las autoridades judiciales para levantar el proceso respectivo. Y en un nuevo golpe contra el narcotráfico, el bloque de seguridad decomisó 1,5 toneladas de droga en Galápagos, específicamente a 258 millas náuticas de la isla San Cristóbal. En el operativo, el personal naval también detuvo a 3 personas e incautó canecas de combustible. El cargamento está valorado en $30 millones en el mercado norteamericano y en 60 millones en el mercado europeo.